Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Mónica Armas tuvo que responder a preguntas de periodistas muchas veces. Pero hoy, por primera vez, lamentó haber aceptado esta entrevista. Primero, tenía una agenda muy apretada, y la representante del periódico local, Noticias de nuestra ciudad, hacía preguntas una tras otra. Pero lo que más irritaba a la jefa de la organización femenina era el comportamiento descarado de la reportera. Ella observaba a Mónica con una especie de entusiasmo depredador y, después de cada respuesta, intentaba acorralarla. Mónica Armas, ¿por qué cree que la familia es la base de cualquier sociedad moderna? En otros países hay otros referentes de estructura estatal. La pregunta era claramente provocativa, por lo que Mónica reunió toda su fuerza de voluntad para no echar a la chica, cuyo nombre ni siquiera recordaba. No me escuchó atentamente, hablaba exclusivamente de las tradiciones familiares de nuestro país. Y creo que deben ser apoyadas. Claro, es mi opinión personal. Pero la práctica de muchos siglos muestra que la familia juega el papel principal en el desarrollo de la personalidad y la formación del ciudadano. En cuanto a otros países, tienen su propia cultura y tradiciones. Por la expresión satisfecha de la periodista, Mónica se dio cuenta de que había caído en la trampa preparada para ella. Los ojos de la chica brillaban y una sonrisa triunfante iluminaba su rostro. ¿De sus palabras se deduce que nuestras familias deben adherirse a cánones anticuados? ¿Qué quiere decir? La irritación empezaba a desbordarse como masa en una olla, pero a la chica no le molestaba en absoluto. Echó un vistazo rápido a su libreta y, enfatizando cada segunda palabra, dijo: por ejemplo, la concepción artificial o la maternidad subrogada. Hasta donde sé, la Iglesia Ortodoxa no aprueba estos métodos. No continúe, entiendo a dónde quiere llegar. En general, es un tema muy delicado, alrededor del cual no cesan las disputas. Se puede tener diferentes opiniones sobre estos métodos modernos, pero si dan a las parejas la oportunidad de convertirse en padres, no deben rechazarse. Cada persona tiene derecho a la felicidad, por lo que intenta aprovechar cualquier oportunidad. Entonces, ¿cómo queda la familia tradicional en su comprensión, dado que en la FIV a menudo se usa material donado? Usted se contradice, Mónica Armas. La chica seguía sonriendo con sus labios brillantemente pintados. La dueña del despacho, con una voz en la que sonaba metal, preguntó a la visitante: ¿con qué propósito ha venido aquí? Cuando llamó para la entrevista, el tema declarado era completamente diferente. La chica ni siquiera levantó una ceja, seguía insistentemente apuntando el micrófono hacia Mónica. El nacimiento y la crianza de los hijos es la función principal de la familia, por lo que mi pregunta no se sale del tema declarado. Por ejemplo, a mí y a nuestros lectores nos gustaría saber, ¿usted tomaría ese camino? Esto era demasiado. Mónica se levantó bruscamente, dando a entender a la visitante que la conversación había terminado. ¿No tiene más preguntas para mí? La reportera se indignó. Mónica Armas, le hice una pregunta. ¿Qué haría si por alguna razón no pudiera tener un hijo? La mujer se acercó a la periodista. Apague el micrófono. De hecho, puede seguir grabando, porque mi intuición me dice que el periódico distrital es solo una fachada, y que usted trabaja para otra publicación. La chica miraba a la dueña del despacho con sorpresa. Ahora su pecho casi estaba al nivel de su barbilla. Quizás, por la sorpresa, olvidó exhalar. ¿Es usted vidente? La chica exhaló ruidosamente y continuó lamentándose por la revelación de su identidad. Vaya, otra vez fallé. ¿De verdad se me nota todo en la cara? Ayer me echaron del hospital por ser indiscreta, y hoy usted me está echando. ¿Qué puedo hacer si la redacción da tareas horribles y corta la mitad de mis materiales? Así que encontré un trabajo paralelo. Entiendo. ¿Por eso decidió trabajar en el modo, para todos? Algo así. Pero ya sabe, si quieres vivir, hay que moverse. ¿Y la ética periodística? Ahora mismo voy a llamar a su editor jefe.
Era muy divertido observar lo rápido que esa joven aventurera perdía su arrogancia. Miraba a Mónica con súplica. Le ruego, no haga eso. Me echarán de la redacción y me darán una carta de despido. Espere. ¿De verdad la dirección no sabe que trabaja para otro periódico? La chica hizo un sonido de satisfacción con la lengua. No, no soy tonta. Tengo el seudónimo Cleopatra. Mis publicaciones salen bajo ese nombre. Me pagan por cada línea al triple de tarifa y nunca cortan mis artículos. Entonces, debería pasarse allí a trabajar a tiempo completo, ya que pagan más. La periodista, que había recuperado la compostura, pensó que el autocontrol era la cualidad más importante para los periodistas, y ella quería ser un periodista del que se hablara y se cantara. Sí, pero, ¿y si cierran esa puerta? Entonces me quedaré sin nada y sin dinero. Después de trabajar en la prensa amarilla, ni siquiera me tomarán en un periódico local, por eso trato de poner mis huevos en diferentes canastas. La chica tiró descuidadamente la grabadora y el bloc de notas en su bolso. Parece que la entrevista había terminado definitivamente. Sí, esperaba más. Ha sido interesante hoy. No respondió a mis preguntas, Mónica Armas, pero logró sacarme todos mis secretos. No es justo. No le contaré a nadie su secreto, Cleopatra. Descubrir el plan de la periodista mejoró un poco el ánimo de Mónica, pero de inmediato recordó la llamada de Beatriz por la mañana y se dio cuenta de que llegaba tarde a la reunión que había fijado su hermana. Despidiéndose rápidamente de la periodista, Mónica se dirigió al ascensor. La chica la siguió. Mónica Armas. Ya está, querida Cleopatra, la entrevista ha terminado. La mujer entró en el ascensor y presionó con fuerza el botón con el número 1. Beatriz estaba sentada en una mesa al fondo del salón. Este acogedor establecimiento en el centro de la ciudad era un lugar favorito para encuentros románticos de parejas enamoradas. Los estudiantes rara vez venían porque los precios eran demasiado altos para su ajustado presupuesto. Para la hermana menor de Mónica, este café también era un lugar sagrado. Beatriz solo fijaba aquí las citas cuando necesitaba urgentemente dinero. Así que desde la mañana, Mónica sabía que su hermana volvería a pedirle dinero. No había terminado de sentarse cuando Beatriz, molesta, comentó: «Ya llevo media hora aquí, me da la impresión de que llegas tarde a propósito». Mónica ignoró la queja de su hermana. «Beatriz, no empieces con eso. Tengo mucho trabajo, y encima una periodista me estaba entrevistando». Sí, una chica muy insistente, intentaba indagar en mi alma. Esta explicación tranquilizó a la chica, que cambió su enfado por amabilidad. Es mejor mantenerse alejada de esos periodistas. Lo tergiversan todo, y luego tienes que demostrar que no eres un camello. ¿Vas a pedir algo? Yo ya tomé 2 espressos, eso es todo para mí. Después de una dura conversación con un medio de comunicación, probablemente no rechace una bebida vigorizante. Cuando el camarero tomó el pedido, la hermana mayor fue directamente al grano. ¿Y para qué necesitas dinero esta vez, si no es un secreto? Beatriz, como una actriz de cine mudo, puso los ojos en blanco. ¿Eres vidente? ¿Lees la mente a distancia? Mónica disfrutó de un pequeño sorbo de la bebida aromática. Preparan un café delicioso aquí. En cuanto a las habilidades de percepción extrasensorial, hoy me lo han preguntado por segunda vez. Y solo en media hora. No, para mi gran pesar, no soy telépata. Simplemente tengo un pensamiento lógico y una buena observación. Y sé que cuando mi querida hermanita necesita dinero, siempre fija la cita precisamente aquí. Beatriz abrió la boca con admiración, en ese momento se parecía a la joven reportera. Mónica, no deberías estar en tu bufete de abogados, sino trabajando en la policía de investigaciones. Tus habilidades son invaluables y seguro ayudarán a erradicar el crimen en el país. Está bien, acepto el cumplido. Pero no me distraigas. Dime, ¿qué te ha pasado esta vez? La sonrisa desapareció gradualmente del rostro de su hermana, y, nerviosa,
Jugueteaba con la servilleta con el logotipo del establecimiento sobre la mesa. Estaba completamente segura, pero no conté con los obstáculos. Ya está, no hace falta que continúes. Entiendo que esta vez también fracasaste. Beatriz, no soy un banco ni una caja de ayuda mutua. También tengo una familia y mis propios gastos. La chica hizo un gesto de desdén. Oh, vamos. ¿Qué familia? ¿Y Víctor, y yo misma? Eso no cuenta. No tienen hijos, por lo que no necesitan mucho dinero. Mónica volvió a sentir esa sensación desagradable que había experimentado recientemente durante la conversación con la reportera. Beatriz, hablas como si tuvieras 7 hijos esperando por ti en casa. Entiendo tu sarcasmo, pero yo todavía tengo todo el futuro por delante. Solo tengo 25 años y no tengo prisa por tener hijos mocosos. Gustavo también cree que no estamos listos para ser padres. Primero, debemos establecernos mejor en la vida. ¿Y preferiblemente con el dinero de otros? Beatriz se quedó inmóvil, como hipnotizada. Luego dijo con resentimiento. Por cierto, siempre acudo a ti porque eres la persona más cercana para mí. Además, mamá y papá seguro no me darán dinero. ¿Y Gustavo? Si no me falla la memoria, tu marido proviene de una familia acomodada. Que les pida dinero a sus padres para su querida esposa. Beatriz volvió a perderse en sus pensamientos. No nos darán más dinero. Gustavo fracasó con el gimnasio. 2 de mis proyectos también terminaron en la basura. Perdona, ¿y en qué es mejor tu tercer proyecto comparado con los anteriores? Beatriz se animó de inmediato. Hermanita, es simplemente la mejor idea. Ya tenemos el local, solo falta comprar el equipo e instalarlo. Incluso he encontrado buenas opciones a bajo costo, pero necesito un poco de dinero. Primero dime, ¿qué aventura estás planeando esta vez? Un solarium. Quiero abrir un solarium. Dicen que es un negocio muy rentable. La hermana menor habló durante unos 10 minutos sobre las ventajas de ese negocio. Mónica la escuchó atentamente, y luego dijo tranquilamente. Beatriz, no soy un cajero automático y también necesito dinero. Ya te he patrocinado 2 veces, pero... Previendo un rechazo, Beatriz se apresuró a intervenir. Sí, te devolveré el dinero. ¿Por qué eres tan tacaña? Hay que ayudar a las personas, entonces Dios te recompensará. Mónica conocía bien a su hermana menor y le respondió de inmediato. Dios recompensa a quienes muestran bondad hacia los enfermos y los pobres. Y tú, Beatriz, no encajas en esa categoría. Por lo tanto, no invertiré más dinero en tus proyectos dudosos. Te daré $1000 por última vez y eso es todo. Mónica, $1000 es lo mínimo, no es nada. Hermanita, querida. Por favor, comprende mi situación. Este fue el último acto, pero las súplicas y lágrimas no funcionaron esta vez. Mónica se levantó, dando a entender a su hermana que la conversación había terminado. Pide ayuda a alguien más. Y en general, te aconsejaría buscar un trabajo acorde con tu título universitario. Entiende, Beatriz, se necesita talento para todo, incluso en los negocios. Beatriz estaba visiblemente molesta y, enfadada, soltó. Puede que sea inútil, puede que haya fracasado 2 veces. ¿Y tú qué? ¿En qué eres mejor que yo? Me acusas de derrochar, pero tú misma tiras un montón de dinero en tratamientos inútiles. ¿Crees que no me doy cuenta de para qué estás juntando dinero? Si tanto desean tener un hijo, podrían adoptar uno del orfanato. Así lo hace todo el mundo. Y de todos modos, ustedes ya viven bien sin esa preocupación. Era una táctica prohibida, pero Beatriz decidió usarla debido a su impotencia y desesperación. A Mónica no le gustaba escuchar esos reproches de su querida hermana, pero entendía que en cierto modo Beatriz tenía razón. Después de todo, ella y Víctor habían gastado mucho dinero y esfuerzo para convertirse en padres. Sin embargo, su sueño principal seguía brillando como una estrella lejana en una galaxia infinita.
Ya pensaba en denunciar tu desaparición, dijo Víctor con fingida molestia cuando su esposa llegó al recibidor. Por los deliciosos olores que venían de la cocina, Mónica se dio cuenta de que su marido estaba preparando la cena. Ella exclamó en broma: ¡qué aromas! Voy a desmayarme de hambre. No te dejaré morir, querida. Ya casi está todo listo. Lávate las manos y siéntate a la mesa. A Víctor le encantaba cocinar. Es cierto que después de él había que hacer una limpieza general en la cocina, pero Mónica trataba de no fijarse en esos detalles. Al contrario, siempre intentaba alentar a su esposo en su deseo de sorprenderla con un nuevo logro culinario. Los olores son increíbles, eres un verdadero hechicero de cuento de hadas. Víctor, animado por el elogio de su esposa, se secó las manos en el delantal. Mónica suspiró al pensar en las manchas de grasa con las que tendría que lidiar de nuevo. Pero no quería arruinar el buen ambiente de esa noche, así que se quedó callada. Y el chef casero, con la destreza de un mesero experimentado, estaba colocando los utensilios en la mesa. Hoy te voy a alimentar con pescado en salsa de crema agria. Si no es indiscreción, ¿dónde conseguiste tan valioso producto? ¿Lograste ir al mercado? Ojalá. Hoy ni siquiera tuve tiempo para almorzar adecuadamente. Tenemos 3 proyectos en la etapa final, así que he tenido que dividirme en varias partes. Y este pescado me lo regalaron los muchachos como presente. Nosotros construimos puentes, y esta estructura supone la presencia de un cuerpo de agua natural. En este caso, un río. Los lugareños pescan peces muy bonitos con sus cañas, y tuve suerte. El plato de pescado estaba realmente delicioso. Mónica terminó su porción rápidamente y extendió su plato. ¿Puedo repetir? El rostro de Víctor se iluminó con una sonrisa feliz y rápidamente se dispuso a cumplir su pedido. Víctor, cuando sonríes así, pareces un emoticono. ¿Eso es bueno o malo? Supongo que es bueno, porque me gustas más así. Y si además de tu sonrisa incomparable le sumamos tu habilidad única para cocinar, no tienes precio. Sí, no me cabe duda. Mónica, no me distraigas, hoy te toca lavar los platos. ¿Y tú? Yo tengo programado ver fútbol. En 15 minutos empieza el partido decisivo de la Copa. Al mencionar goles y partidos, la mente de Mónica se bloqueaba de inmediato. Se negaba a procesar ese tipo de información, por lo que nunca intentaba recordar los nombres de los equipos de fútbol ni otros detalles. Después de ordenar rápidamente la cocina, se dirigió al dormitorio. Intentó leer la novela que había empezado el mes anterior, pero no podía concentrarse. Dejando el libro a un lado, apagó la luz. Mientras se quedaba dormida, escuchaba cómo su marido animaba a su equipo favorito con gritos. Dios mío, ¿cómo puede gritar así? Va a despertar a toda la casa. Esa fue su última idea consciente. Luego llegó la mañana siguiente con el fuerte timbre del despertador. Víctor, ¿cuántas veces te he pedido que pongas una alarma más tranquila? El hombre murmuró medio dormido. Entonces te quedarías dormida para siempre. ¿De qué te quejas? ¿Hago todo en esta casa solo por ti? ¿Se supone que deberías saltar de alegría? Bueno, saltar no es necesario, pero podrías, por ejemplo, caminar un poco sobre tu cabeza. Hay muchas otras maneras de expresar tu gratitud y devoción. Mónica se sorprendía de los cambios en el comportamiento de su marido. Últimamente, él estaba más a menudo de mal humor e incluso a veces era grosero con ella. Este cambio la sorprendía y al mismo tiempo la inquietaba. Víctor, no te reconozco. La verdad, ya me estaba acostumbrando a verte con esa cara de disgusto. Ni siquiera puedo creer que vuelva a aparecer una sonrisa en tu rostro. Nunca te contentas, Mónica Armas. Me esfuerzo al máximo para impresionar a mi querida esposa, y ella sigue poniendo mala cara. Al menos yo soy constante, pero tú cambias como el tiempo en primavera. Bueno, si no te gusta, no me meteré en tu alma. De repente, recordó los eventos del día anterior. ¿Sabes? Ayer una persona muy atrevida llamada Cleopatra trató de sacar mis secretos.
Vaya. Esa chica tiene grandes ambiciones y decidió adoptar el nombre de una gobernante egipcia. ¿Y qué intentaba sacarte? Mónica se sentó en el puff junto al tocador. Pidió una entrevista sobre la familia. Bueno, las causas de los divorcios y otros detalles, y luego de repente cambió de tema. Comenzó a preguntarme qué pienso sobre la FIV y la maternidad subrogada. La mano de Víctor, que sostenía una afeitadora vibrante, se detuvo en el aire y miró a su esposa con curiosidad. Espero que la hayas rechazado. El hombre rápidamente se recuperó y continuó con su rutina matutina. Más o menos, Mónica se rió. Pero imagina, no pasó ni media hora cuando este tema caliente volvió a surgir. ¿Acaso volvió la periodista? Víctor hizo una cara divertida, y Mónica se rió. No, esa chica no volvió a aparecer. Espero no tener que hablar de este tema con la prensa otra vez. Me lo recordó Beatriz. Veo que empiezas a tener complejos. No me gusta. Y sobre lo que dijo tu hermana, puedo adivinar de inmediato, ¿te pidió dinero otra vez? ¿Y le dijiste que no o le prometiste poco, por lo que decidió herirte más? No prestes atención a las palabras de Beatriz. El hombre se roció generosamente el rostro y las partes del cuerpo adyacentes con agua de colonia. La seguridad de Víctor, mezclada con el fuerte aroma de su perfume masculino, sacó de quicio a Mónica. Ella trataba de controlarse, pero el dolor y el resentimiento acumulados durante muchos años la llevaron a hablar en un tono elevado. Víctor, ¿por qué siempre evitas una conversación directa? ¿Por qué no intentamos también nosotros si esos métodos ayudan a muchas parejas? Mónica, por favor, no empieces. Ya discutimos este tema y pusimos todos los puntos sobre las íes. No deseo un hijo de probeta. Tal vez soy anticuado y retrógrado, pero ese método definitivamente no es para mí. La conversación era desagradable para ambos cónyuges, y Víctor se apresuraba a terminarla. Pero Mónica lo detuvo. ¿Y has pensado en mí? Llevamos casi 13 años casados y no tenemos hijos. ¿No te sientes solo en esta casa vacía? No mezcles el apartamento y otros elementos del hogar. Y tampoco te desesperes. Algunas parejas viven 20 años sin hijos. Todo a su debido tiempo. Tal vez tenemos una incompatibilidad biológica o tú tienes un problema de salud oculto. ¿Por qué yo? Me he sometido a exámenes cientos de veces. A mí también me hicieron un procedimiento muy desagradable. Resultó que estoy bien, aunque nunca lo dudé. Mónica no prestó atención a ese último comentario que salió sin querer de la boca de su marido. Solo lo recordó unos días después, cuando unos acontecimientos extraños alteraron su vida relativamente tranquila y ordenada. Víctor, pensando que la conversación sobre el tema desagradable había terminado, gritó desde el vestíbulo. ¿Te llevo? No, gracias, tengo consultas después del almuerzo. Solo hay un par de personas apuntadas, así que hoy me toca preparar la cena. De acuerdo, te tomaré la palabra. La puerta se cerró tras su marido y Mónica se quedó sola con sus tristes pensamientos. Caminaba por el espacioso apartamento, tratando de encontrar algún defecto. Pero en todas partes reinaba un orden perfecto. De repente, recordó la frase favorita de su padre, que él decía en cada oportunidad: «Mi casa es mi castillo». Un grito de desesperación brotó de su pecho. ¿Para quién es esta fortaleza vacía? ¿A quién proteger? ¿De quién cuidar? ¿Acaso soñaba con esto? Las lágrimas femeninas no invitadas corrían cálidas por sus mejillas. Mónica se dejó caer en la cama y lloró en silencio durante mucho tiempo. Mónica casi no recordaba a su madre, quien murió en circunstancias trágicas en mayo de 1991 en el aeropuerto. La memoria infantil solo guardaba el horror cuando, ante los ojos de familiares y amigos que la esperaban, el avión comenzó a desintegrarse al aterrizar. Ella y su padre también habían llegado al aeropuerto con un ramo de flores para recibir a su madre, pero pronto vieron su nombre en la lista de fallecidos. José Peña no pudo recuperarse de la dolorosa pérdida por mucho tiempo, pero la vida continuaba, su hija crecía,
y al hombre le resultaba muy difícil manejar todas las responsabilidades solo. Un día, apareció Nina Borges en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Al principio, la mujer simplemente ayudaba al viudo con las tareas domésticas. Cocinaba, lavaba y limpiaba. Pero dedicaba la mayor parte de su tiempo a Mónica. La tía Nina sabía hacer trenzas hermosas y todas las chicas de la clase morían de envidia cada mañana. Otra cualidad de esta mujer era su capacidad única de comprender los intereses de un niño. En pocas semanas de convivencia con ella, Mónica sintió una fuerte afinidad por esa mujer y un día le dijo directamente a su padre: «No me gusta que Nina esté con nosotros un poco y luego se vaya. Ya soy mayor, no necesito una niñera, pero sí necesito una mamá. Estoy de acuerdo en que se casen». Mónica recuerda cómo esa confesión hizo sonrojarse al mismo tiempo a 2 adultos. Solo años después, su padre confesó que nunca había considerado a Nina Borges como una futura esposa. «Pero tú entonces decidiste por nosotros, y no me arrepiento en absoluto». En ese momento, el señor Peña salía con otra mujer, pero después de escuchar la opinión de su hija, comprendió que los intereses de la niña eran lo más importante. No se arrepintió en absoluto de haberse casado por segunda vez con esa mujer humilde. Nina Borges fue un vivo ejemplo de esposa, y Mónica veía en su madrastra una amiga, por lo que siempre la llamaba por su nombre, Nina. La mujer no se sentía ofendida por este trato, nunca insinuó que preferiría ser llamada mamá. Pero el destino la recompensó por su paciencia y devoción. Todo ocurrió a principios de primavera, cuando llovía durante el día y por la noche volvía a helar. Un día, después de la escuela, Mónica y sus amigas se fueron a ver las nuevas casas que se estaban construyendo cerca de su hogar. En aquellos tiempos, todos soñaban con un apartamento grande y propio. El camino hacia la construcción pasaba por un pequeño pantano. En verano, este lugar era fácil de ver desde lejos, pero en invierno era difícil de distinguir. Las amigas de Mónica rodearon la zona peligrosa siguiendo su intuición, pero la niña decidió ir directamente, aunque sus amigas le gritaban: «Mónica, hay un pantano». «Soy liviana, correré con cuidado sobre el hielo». Pero la fina capa de nieve no soportó su peso, y la niña se hundió hasta el pecho en el fango frío. Asustadas, las escolares entraron en pánico. Solo una de las chicas corrió a la casa donde vivía la víctima. Era la hora del almuerzo, por lo que no había trabajadores en el sitio de construcción. Mónica gritaba: «Ayuda, me estoy hundiendo». Pero nadie respondió a su llamada. Las amigas escolares, temiendo la responsabilidad, se dispersaron a sus casas. Mónica sentía como el pantano la succionaba cada vez más. Ya no sentía sus piernas, y el agua le llegaba hasta los hombros. Cualquier intento de liberarse solo empeoraba su situación. Al perder toda esperanza de ser rescatada, comenzó a llorar. Y en ese momento, cuando ya no esperaba ayuda, apareció Nina. La mujer, vestida solo con una bata de casa y zapatillas, corría hacia la construcción, sosteniendo con una mano su enorme barriga. La familia esperaba un nuevo miembro. Arrancó una tabla de la cerca de madera y la lanzó sobre el delgado hielo. «Mónica, agárrate, te sacaré ahora mismo». La confianza de su madrastra le dio fuerzas a la chica y pronto estuvo a salvo. Tarde en la noche, cuando todos los horrores ya habían pasado, Mónica se abrazó a la mujer y susurró: «Mamá, qué bueno que me salvaste». Desde ese día, Mónica comenzó a llamar mamá a su madrastra. Pero el fuerte estrés no pasó sin dejar huella en su salvadora. Al día siguiente, Nina comenzó a tener contracciones. Beatriz nació un mes antes de tiempo, pero eso no le impidió mantener a toda la familia en tensión. El señor Peña se enteró de ese incidente 3 meses después por un vecino que había visto desde su ventana cómo Nina sacaba a la niña del profundo charco. Lo que más impresionó al cabeza de familia no fue tanto el valor de su esposa como la indiferencia del testigo. Le preguntó al vecino: «¿Y tú observabas tranquilamente desde la ventana cómo se ahogaba una niña? ¿Acaso te costaba tanto levantar el trasero y ayudarla?». El vecino no se inmutó ante el reproche. «José, piensa en lo que dices». Mientras bajaba del 7º piso, ya habría sido demasiado tarde. «Mi apartamento está en el 6º,
pero una mujer en el 8º mes de embarazo no contó los pisos y corrió a ayudar. Todo está bien, ustedes son una familia, es su deber salvarse mutuamente. Según tu lógica, Pancho, ¿deberíamos salvar solo a nuestros seres queridos? ¿Y si una persona extraña está en peligro, que se las arregle sola? El vecino entendió que había dicho una tontería, pero después de esa conversación, el señor Peña dejó de saludarlo. Cuando se encontraban, hacía como si no lo viera y el viejo amigo lo había ofendido profundamente. Hubo otro incidente crítico en la vida de Mónica cuando estuvo al borde de la muerte. Pero esta vez no la salvó su madre, sino un chico de su edad. Desde niña, Mónica había mostrado claramente rasgos de liderazgo, siempre estaba al frente de todas las actividades escolares. Cualquier iniciativa que emprendiera terminaba en éxito. Por eso, no solo sus compañeros de clase la buscaban, sino también estudiantes de otros grados. Los maestros también trataban de involucrar a la joven activista en eventos importantes. Como cualquier buena acción merece ser recompensada, Mónica tuvo la oportunidad de pasar las vacaciones de verano en un campamento juvenil. En esencia, era un centro donde los adolescentes podían encontrar a personas con intereses similares y disfrutar de unas buenas vacaciones. El programa de actividades era muy variado y Mónica quería participar en todas las actividades interesantes. Un día, accidentalmente asistió a una reunión del club Buscadores. De inmediato, quiso participar en la búsqueda de héroes desconocidos. Acostumbrada a que todos sus deseos se cumplieran de inmediato, le dijo al presidente, un chico un par de años mayor que ella. Apúntame, también quiero ir con ustedes en la expedición. El joven, con una estatura ideal para jugar al baloncesto, la miró desde arriba. Primero, a las personas que no conoces se les trata con respeto. Y segundo, para ser parte de la expedición, tienes que esforzarte mucho. En pocas palabras, ese derecho hay que ganárselo, y tú, querida dama, aún no has demostrado ningún talento destacado. Por supuesto, esa fría recepción impactó a la chica, pero rápidamente se recuperó. Haciendo un énfasis deliberado en el pronombre, preguntó: ¿Y tú eres el jefe aquí? El chico se sonrojó. No, soy el subcomandante, pero se me ha confiado la tarea de decidir sobre el personal. A Mónica no le intimidaba la altura del chico ni su cargo, y con desafío, dijo: No estoy acostumbrada a hablar con subcomandantes. ¿Dónde está el comandante? ¿Me puedes llevar con él? En la sala donde se llevaba a cabo la reunión, entró un hombre. Víctor, ¿quién está pidiendo al comandante? El chico señaló a la joven. Aquí, señor Franco, una chica que apareció de la nada, no se ha presentado, pero quiere unirse a la expedición. Necesitamos gente así, el nombre y todo lo demás se pueden arreglar. Al día siguiente, Mónica fue admitida en el equipo de búsqueda. Y 2 días después, partió en una expedición con el grupo. Durante todo el viaje, Víctor la miraba de reojo, mientras ella fingía no notar. Por la noche, en el campamento, tuvieron una discusión sobre cómo preparar la sopa de pescado en la fogata. Como el señor Peña era un ávido pescador, Mónica creía que conocía mejor que su compañero los matices culinarios del asunto. Víctor insistía en su propio método de preparación del plato. La disputa entre los dos responsables amenazaba con convertirse en una pelea, por lo que el señor Franco decidió intervenir. De inmediato, a sus tiendas. Y que no vuelvan a estar de guardia juntos. No quiero conflictos en el equipo. Luego, el jefe regañó a Víctor delante de todos. ¿Y tú, Víctor, no te das cuenta de que a veces hay que ceder? Especialmente a las chicas. El chico murmuró con desagrado. En nuestro país, todos somos iguales. El señor Franco sacudió la cabeza. Mides casi 2 metros, pero no tienes sentido común. Las mujeres y las chicas son las criaturas más hermosas de la naturaleza. No en vano los artistas y poetas les dedican sus mejores obras. Te enamorarás y entonces entenderás cuánta razón tengo. Después de ese incidente, los chicos del equipo no dejaban en paz a Víctor. En cuanto aparecía, alguien empezaba a cantar una conocida canción. No podrás evitarlo,
te enamorarás y te casarás. Víctor, al menos no te olvides de invitarnos a la boda. Mónica también se reía abiertamente de él, pese a ser la causa de sus problemas. En el fondo, él odiaba profundamente a esa entrometida y trataba de evitarla. La expedición estaba llegando a su fin cuando una noche se escucharon gritos provenientes del río. Eran las chicas pidiendo ayuda. Víctor fue el primero en llegar y se quedó helado ante la escena. Mónica colgaba sobre un precipicio, con el torrente de un río de montaña estrellándose contra las rocas abajo. Cada movimiento hacía que la rama emitiera un crujido fuerte. Víctor gritó. Intenta no moverte y respira superficialmente. Aguanta un poco. Arriesgándose a caer al agua, el chico trepó a un árbol cercano. Luego, equilibrándose hábilmente, se acercó al lugar donde la desafortunada chica colgaba. Con un movimiento rápido y preciso, la chica quedó en los brazos de su salvador. La rama rota cayó al vacío. Mónica miró con horror hacia donde había caído su reciente soporte y rompió a llorar. Víctor sintió como las lágrimas de la chica empapaban su camisa. Con la voz sofocada por la emoción, preguntó: ¿Por qué lloras? Ya todo pasó. Gracias, Víctor. Si no fuera por ti. Y además, te he ofendido. Perdóname, por favor. Considera que todo está olvidado. Pero no llores. Y dime, ¿por qué subiste a ese árbol? Quería tomar fotos bonitas. Claro, es una tontería arriesgarse por algo tan banal. Quién sabe cuánto tiempo habrían permanecido en el árbol, si no fuera por la alegre canción que se escuchó desde abajo. Te enamorarás y te casarás. Después de regresar al campamento, Víctor seguía evitando a Mónica. Pero la chica, por el contrario, estaba decidida a continuar la relación. Recordaba los fuertes brazos de su salvador, su voz segura. Ahora, Víctor ya no le parecía un gigantón torpe y veía en él a un héroe. Víctor nunca dio el paso hacia ella, y a Mónica su orgullo no le permitía ser la primera en acercarse. Se fueron a sus respectivas ciudades sin intercambiar direcciones. Después de terminar la escuela, Mónica ingresó a la Facultad de Derecho porque siempre había soñado con ser abogada. Su energía desbordante no le daba tregua ni en la universidad, y su actividad fue notada, por lo que la empezaron a proponer para altos cargos en organizaciones estudiantiles. Al comienzo del semestre en tercer curso, la incluyeron en una delegación de intercambio de experiencias entre universidades. El evento se desarrollaba en formato de seminario aburrido, y durante las presentaciones, los asistentes se dormían abiertamente. Mónica también estaba casi dormida cuando el presentador anunció: Ahora me gustaría presentar a nuestro próximo invitado. Víctor Armas es el líder del equipo Buscadores. Estos jóvenes realizan una gran labor, devuelven a nuestra historia los nombres de los héroes caídos durante la guerra. Sin embargo, Víctor les contará en detalle sobre el trabajo realizado y los planes del equipo para el futuro. Mónica no prestó atención a la presentación del orador, o fue la voz familiar la que la sacó de su dulce letargo. Me alegra saludar a todos los presentes en esta sala. La chica no apartaba la mirada del escenario. En ese joven apuesto y elegante, vestido con un traje caro, apenas reconocía al chico que la había salvado de una muerte segura. Víctor hablaba con confianza, haciendo pausas en los momentos adecuados. Por el murmullo en la sala, Mónica comprendió que las brillantes habilidades oratorias de Víctor habían despertado al público. Después de su intervención, se formó una multitud de unas 2 decenas de personas alrededor de Víctor. Mónica notó que la mayoría eran chicas atractivas. Al principio, también quiso unirse al grupo de admiradoras, pero de repente cambió de opinión. Una voz interior le advirtió: han pasado 3 años, él ya ni se acuerda de ti. Una chica digna no debería rogar por un encuentro. Escuchando su voz interior, Mónica se dirigió hacia la salida, pero inesperadamente alguien le tocó el brazo. Se dio la vuelta bruscamente y vio a Víctor. El joven no ocultaba su alegría por este encuentro inesperado. Te reconocí de inmediato. Pero al principio no te reconocí, has cambiado tanto, eres una verdadera belleza. Para ser honesta,
Yo también te reconocí solo cuando comenzaste tu apasionado discurso. Por cierto, tú también has cambiado mucho, un corte de pelo completamente diferente y un traje tan elegante. El joven se rió. El puesto lo exige. Después de la universidad, fui directamente a una construcción de gran envergadura, donde me notaron rápidamente. En realidad, no me gusta adelantarme demasiado, pero tampoco me agrada ir en el último vagón. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Te gustaría que nos sentáramos en algún lugar a charlar? No me parece mal. Al principio, sus citas se parecían más a reuniones de viejos amigos. Iban al cine o simplemente paseaban por la ciudad. Víctor no mostraba ningún intento de acercamiento, mientras que Mónica esperaba algo diferente de él. Un día, por casualidad, vio a Víctor en compañía de chicas elegantemente vestidas. El joven, junto a sus acompañantes, entró en un restaurante, y Mónica se quedó parada, como clavada al suelo. Intentaba comprender lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando Víctor la llamó, ella fue grosera con él. Parece que no te faltan admiradoras. ¿Para qué me necesitas a mí? Al otro lado del teléfono se oyó una respiración pesada, luego Víctor dijo: Creo que nunca te he prometido nada, Mónica. No entiendo a qué se debe tu reacción. Mónica colgó el teléfono. Lloró toda la tarde, y Nina Borges intentaba consolar a su hijastra. Olvídate de él, mi niña. En tu vida habrá muchos más chicos. Eres inteligente y guapa. Será tu Víctor quien se arrepienta cuando se dé cuenta de la chica que perdió. Afortunadamente, el joven comprendió su error rápidamente. No había pasado ni una semana desde su pelea cuando, al regresar de la universidad, Mónica vio a Víctor en la entrada de su casa con un ramo de rosas. Contra el fondo de los grandes montones de nieve que se amontonaban junto a la casa, las flores rojas se veían impresionantes. Los jóvenes se miraron a los ojos durante un largo rato, luego Víctor preguntó: ¿Qué te parece, intento número 3? Mónica se rió de la broma y sintió una calidez en su corazón. Víctor, ¿no crees que esto es en vano? Tal vez somos antípodas y por eso no podemos encontrar puntos en común. Sabes, no creo en todas esas teorías. Hoy en día todos intentan tener éxito en esto. Entonces, si no es un secreto, ¿en qué crees? ¿Qué secretos? Creo en la honestidad y la justicia. También creo que cada uno de nosotros tiene una media naranja, solo hay que encontrarla en la tierra. Y eso es un problema. Esta confesión provocó una nueva risa. Acabas de decir que no crees en esas cosas. Te contradices a ti mismo. Me refiero al origen divino. Aunque no se me puede llamar fanático, creo en las fuerzas superiores. Víctor, me vas a llevar a terrenos filosóficos en los que seguro me perderé. No te preocupes, estaré contigo. Pero volvamos a la cuestión principal. Creo que las personas no se encuentran por casualidad. Los jóvenes se veían casi todos los días, pero ya eran citas de enamorados. Ambos sentían una conexión mágica, como si hilos invisibles unieran sus corazones a distancia. Mónica sentía un sufrimiento casi físico si por alguna razón no podían encontrarse. Como todas las mujeres, ella sentía más intensamente esa conexión, pero resulta que Víctor también experimentaba algo similar. Un día, él se lo confesó. Sabes, es increíble, pero siento una atracción hacia ti como si una fuerza desconocida me empujara. Creo que debería consultar a un médico, no sea que tenga alguna patología oculta. La manera de Víctor de convertir todo en una broma le gustaba a Mónica, pero en esa situación, ella quería escuchar palabras completamente diferentes. Pero Víctor no se apresuraba a hacer una propuesta. Mónica temía que seguirían teniendo citas hasta la vejez. Un día, su hermana menor Beatriz comentó con sarcasmo: Mónica, con tu Víctor algo no va bien. ¿Por qué? Porque todas las personas normales se conocen un poco y se casan, y él sigue corriendo con flores. ¿Quieres que le diga que se apure a casarse? Los razonamientos de la adolescente de 13 años sorprendieron a Mónica. Beatriz, no entiendo,
¿Cuál es tu interés en esto? ¿Qué no hay que entender? Quiero ver tu boda y pensar en cómo será la mía. En cualquier asunto es útil la experiencia ajena. Recordando a su hermana, Mónica saltó de la cama y corrió hacia la cómoda de madera de caoba, maldiciéndose por su olvido. Beatriz debe estar volviéndose loca. Le prometí darle el dinero por la mañana y lo olvidé. Pero en el cajón donde siempre se guardaban los ahorros familiares para emergencias, no había dinero. Revisó otros cajones, pero también estaban vacíos. Decidió no molestar a su marido por algo tan trivial y esperar hasta la noche. Todo el día, Mónica no pensó en otra cosa que en el paradero del dinero. Esta pregunta tomó a Víctor por sorpresa. Incluso se atragantó con el omelette y luego, irritado, le dijo a su esposa: ¿Qué manía tienes de hacer preguntas durante la comida? Uno se puede atragantar. ¿Y cuándo debo hablar contigo? Después de la cena te tiras en el sofá a ver tus partidos importantes. Hoy necesitaba el dinero. El marido la interrumpió con irritación. Claro, tu hermana necesita inyecciones financieras constantes. Víctor, no seas sarcástico. Entonces, ¿por qué me interrogas? Solo pregunté a dónde se fue nuestro ahorro común y nada más. No es un interrogatorio. Espero que no niegues que tengo derecho a saber sobre todas las operaciones financieras en nuestra familia. Este comentario enfrió un poco a Víctor, quien empujó su plato con el omelette a medio comer. Gracias, estoy lleno. Tomé el dinero, pero olvidé avisarte. Así que relájate, nadie ha entrado en nuestra casa. Mónica sintió como un geyser poderoso empezaba a hervir dentro de ella. Tiró el plato en el fregadero. Víctor, espera. ¿Por qué siempre me echas la culpa? Incluso cuando el malentendido es por tu culpa, ¿me lanzas las brasas a mí? Bueno, soy culpable, lo admito. ¿Contenta? La mujer lanzó una mirada fulminante a su marido. Nunca pensé que llegarías a decir palabras vacías. Siempre respeté tu carácter fuerte, de hombre verdadero. ¿Y ahora te comportas como? ¿Cómo quién? Vamos, dilo. Mónica no cayó en la provocación de su marido, que claramente quería una pelea. Con desilusión, dijo: Has cambiado mucho, Víctor, y eso me preocupa. Aún así, me gustaría saber por qué tomaste el dinero. ¿Para qué? Era una suma bastante grande. Víctor guardó silencio. No sabía qué responder a su esposa. Como en cualquier familia, ellos también tenían conflictos de vez en cuando. Pero, en su mayoría, eran pequeñas discusiones que se olvidaban rápidamente. Desde el primer día de su vida juntos, ambos trataban de seguir la regla principal: ningún secreto entre ellos. Pero la desaparición de una suma considerable de dinero indicaba que Víctor estaba ocultando algo. Su intento de inventar una excusa rápidamente parecía ridículo. Mónica entendía que su esposo ocultaba algo importante. Pero no se atrevía a provocarlo a una conversación sincera. Durante varios días, los esposos casi no hablaron, su comunicación se limitó a saludos breves al encontrarse y deseos de buen provecho antes de la cena. Pero a pesar de la frialdad en su relación, Mónica sentía que se avecinaba una tormenta. Su intuición no la engañó, pero en lugar de una tormenta, estalló un huracán que casi destruyó su familia. En ese día, en la lista de consultas había 10 personas. Considerando que cada cliente requería al menos media hora, el horario de atención se extendería hasta la tarde. Por eso, Mónica intentaba acelerar un poco el proceso, pero inesperadamente recibió una llamada a su teléfono móvil. La cliente que estaba en ese momento en su despacho frunció el ceño molesta. Para no irritarla innecesariamente, Mónica rechazó la llamada, pero de inmediato sonó de nuevo el teléfono. El número era desconocido y la abogada pensó que podría ser uno de sus clientes intentando comunicarse con ella. Por lo tanto, contestó como era debido en esos casos. Abogada señora Armas. ¿En qué puedo ayudarle? Pero no recibió respuesta, solo una respiración pesada e intermitente indicaba que alguien al otro lado la escuchaba. Mónica volvió a colgar. Si no quiere hablar,
no hay problema. La cliente alentada comenzó a exponer apresuradamente su problema, como si temiera que el invisible interlocutor nuevamente le interrumpiera para captar la atención de la abogada. La mujer narraba sobre su difícil vida con un marido alcohólico que se negaba a pagar la pensión alimenticia, mientras no apartaba la vista del teléfono móvil de Mónica. Para no perturbar más a la ya nerviosa visitante, Mónica escondió el teléfono en el cajón de su escritorio. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando el móvil sonó de nuevo. ¿Qué está pasando? Mónica se preparó para responder al bromista telefónico, cuando una voz femenina dijo una frase que le hizo oscurecer la vista. Mónica Armas, tu marido es el padre de mi hijo. Creo que debes saberlo. Nuevamente se escuchó la respiración pesada en el teléfono, seguida de tonos. Todos los demás sonidos simplemente desaparecieron. La cliente trató de devolver a la abogada a la realidad con gritos histéricos e incluso amenazas, pero no lograron sacar a Mónica de su estado de shock. Entonces, la cliente indignada, golpeando la puerta fuertemente, salió corriendo del despacho. La secretaria, que había trabajado durante muchos años con los abogados, conocía todos los entresijos de su trabajo. Le hizo un comentario a la visitante molesta. ¿Por qué golpea la puerta tan fuerte? No está en casa. Por eso podría ser llevada a la responsabilidad. Este aviso hizo efecto y la cliente se apresuró a marcharse. Cuando la preocupada secretaria entró en el despacho, Mónica seguía sentada atónita detrás de su escritorio con el teléfono en la mano. ¿Qué te pasa, Mónica Armas? ¿Debería llamar a una ambulancia? Esta pregunta hizo reaccionar a la mujer. No es necesario, Carmen, no llames a una ambulancia. Estoy bien. Por favor, reprograma las consultas de hoy para otro día. Sí, claro. ¿Necesitas irte a casa ahora? Pero yo, sin embargo, no bromearía en tu lugar, el estrés podría llevar incluso a un derrame cerebral. En ese estado no deberías conducir, Mónica Armas. ¿Debería llamar un taxi? Sí, si no te importa. Mónica no fue a casa. Solo el pensamiento de tener que hablar con Víctor y fingir que nada había sucedido la llenaba de horror. Decidió ir a donde siempre la esperaban y comprendían. Cuando Nina Borges vio a su hijastra, levantó las manos sorprendida. Hija, ¿qué te pasa? No tienes buen aspecto. Y yo tenía la sensación de que algo te sucedía. Tuve un mal sueño anoche. Mónica se abrazó al hombro familiar y lloró amargamente. Al principio, Víctor no le dio importancia a la ausencia de su esposa en casa. Estaba de buen humor, había logrado entregar 2 proyectos con éxito. Quedaba uno más, el más problemático, pero había todas las razones para esperar un resultado positivo también en este caso. Poco a poco, el cielo se oscurecía fuera y el hombre comenzó a preocuparse. Marcó el número de teléfono de su esposa, pero le informaron que el teléfono estaba apagado. ¿Qué está pasando? ¿Son esos caprichos de mujer otra vez, algo no le gusta, luego otra cosa? Incluso la ausencia de su esposa, Víctor intentaba atribuirla a su lista de culpabilidades. Al menos podría haberme avisado. Estoy aquí cocinando para ella platos refinados y ella desaparece en alguna parte. Inesperadamente, un pensamiento desagradable se clavó en su mente, ¿y si algo le había sucedido a ella? El hombre agarró la guía telefónica y comenzó febrilmente a marcar los números de los hospitales locales. Tras escuchar una decena de respuestas negativas, Víctor entró en pánico de verdad. ¿Dónde estás, Mónica? Su voz resonó por el amplio apartamento. Solo cerca de la medianoche se le ocurrió llamar a los padres de su esposa. El señor Peña, el padre de Mónica, respondió, pero su tono no presagiaba nada bueno. Sí, Víctor, Mónica está aquí con nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué mosca le ha picado esta vez? Su corazón cayó a sus pies. Víctor sabía por experiencia propia cuánto desaprobaba el señor Peña a los hombres que convertían la vida de sus seres queridos en una pesadilla. Una vez, le había advertido severamente cuando lo encontró con una conocida. Aunque el encuentro era puramente profesional, el padre de Mónica había sido tajante.
Víctor, si me entero de que lastimas a mi hija, te arrancaré de raíz. Si sientes la necesidad de ser infiel, es mejor que te divorcies y vivas como un pájaro libre, eso sería una decisión honesta. Pero actuar en dos frentes es siempre una mala idea. No importa cuánto trates de ocultarlo, la basura siempre sale a flote. Víctor recordaba claramente las palabras del suegro en aquel entonces, pero ahora no entendía qué había hecho para disgustarlo tanto. Señor Peña, ¿me puede explicar qué ha pasado? Regresé del trabajo y la casa está vacía, ni siquiera me dejó una nota. No se puede comportar así, ¿verdad? ¿Cómo puedes comportarte así, Víctor? ¿Quizás tu doble vida es un modelo a seguir? El teléfono se le cayó de las manos a Víctor y sintió como si un aro invisible le apretara la garganta. Luego algo punzante se clavó en su pecho izquierdo. Gritó fuertemente y se desplomó. Lo último en lo que pensó Víctor antes de perder el conocimiento fue: ellos saben todo. Pero, ¿cómo? Se despertó con el fuerte olor a medicina, todo giraba a su alrededor y los sonidos se mezclaban en un zumbido constante. ¿Dónde estoy? Alguien desde arriba respondió. Estás en la unidad de cuidados intensivos, cariño. Tuviste suerte con tus familiares, llegaron a tiempo. De lo contrario, ya habríamos llamado a un sacerdote para tu extrema unción. Víctor no podía ver el rostro de la mujer que hablaba y trató de girarse hacia ella, pero de inmediato recibió una advertencia severa. Quédate quieto. El doctor no te ha dado permiso para moverte. Deberías agradecer que solo fue un microinfarto. Es una advertencia de arriba. Los hombres como tú, nunca conocen los límites, actúan como chiquillos hasta la vejez. A tus 40 años, deberías empezar a pensar. Todavía tengo 38. Así que, tengo un par de años más para seguir siendo un bromista. El tono de la mujer no se calmó. Y hasta bromea. Estás al borde de la tumba y aún bromeas. A mí, personalmente, no me hace gracia. Tu hermano también le gusta hacer travesuras, luego pasa meses aquí tratando de recuperarse. Si tienes suerte, todo saldrá bien. Pero si sufres otro ataque, entonces la discapacidad y todas sus consecuencias recaerán sobre los hombros de tu esposa e hijos. No había pensado en eso. Exactamente. Deberías haber pensado desde el principio. La vida familiar no es un paseo abrazado bajo la luna. Víctor escuchó cómo se rompía el cristal en alguna parte a lo lejos, luego hubo un golpe. Otro tono severo sonó. Señora Ortega, ¿por qué está molestando a mis pacientes? Su trabajo es mantener el orden, no iniciar discusiones en la unidad de cuidados intensivos. Solo quería hablar con alguien. Otra vez resonó el conocido sonido vibrante y luego Víctor se hundió en un sueño. Se despertó con el toque de una mano familiar. Sin abrir los ojos, susurró. Mónica, gracias por venir. Intenta hablar menos, Víctor. El médico dijo que no debes preocuparte ahora. Mónica, estoy muy arrepentido contigo. Necesito contártelo todo, ya no puedo seguir así. Después me contarás todo, seguro. No, quiero hacerlo ahora. Encontrarás el número y la dirección en el teléfono, en el viejo móvil. Llámala. Víctor, haré todo lo que me pides, pero por favor, no te preocupes. Necesitas recuperar fuerzas ahora. Mónica acarició la mano de su esposo y eso lo calmó. Realmente te amo solo a ti, esto fue accidental. Estábamos peleados y decidí despejarme un poco. Una enfermera entró y con un gesto indicó a Mónica que era hora de irse. Mejórate, Víctor. Vendré mañana. Encuéntrala, o no te dejará en paz. Está bien, haré lo que me pides. Mónica salió de la habitación y se apoyó contra la pared. Cerró los ojos, no podía llorar ahora. Llorar era demasiado tarde. ¿O demasiado pronto? ¿Cómo podía decir eso? Él la amaba. Estaba segura antes, y ahora. Algo les impedía vivir abiertamente el uno al otro completamente. Claro, la falta de hijos.
Ambos sufrían, pero no podían hablar de eso de manera normal. Así pensó Mónica, porque la emoción fue demasiado fuerte. Resulta que no fue así en absoluto. Si se piensa lógicamente, y suponga que la mujer que la llamó estaba diciendo la verdad, entonces Víctor tenía un hijo. ¿Un niño? Por lo tanto, él tenía algo con lo que ambos soñaban. ¿Por qué entonces no se fue con ella, que le dio a luz un hijo? Mónica se levantó, fue a la cocina, se sirvió vino, bebió un vaso de vino y se respondió a sí misma. ¿Puede que no haya sido el amor lo que lo detuvo? Pero, ¿qué tipo de amor? A esa pregunta, la pregunta eterna de todos los tiempos y pueblos, ¿por qué engañan cuando aman?, Mónica no tenía respuesta. Ella decidió ir a dormir, suponiendo que la respuesta vendría en sueños. Durmió Mónica inquieta. Ella soñaba con un marido que siempre le pedía que no lo dejara, luego soñaba con una mujer que lo tomó en sus brazos e intentó llevárselo, y luego soñaba con un niño pequeño que lloraba constantemente. Por la mañana se levantó, se miró en el espejo. No, cariño, así que no fue. Dentro de una hora, Mónica parecía completamente diferente, maquillaje experto, café y traje de negocios. Ella se miró en el espejo una vez más, bueno, ese es el caso. Después de llamar al hospital, se fue a la habitación. Se sentó en el borde de la cama y abrió la mesita de noche. Vio de inmediato el viejo teléfono móvil de su marido. Estaba apagado. Mónica presionó el botón y el teléfono se encendió. La carga era casi completa, lo que significa que Víctor lo usaba. Cuanto no sabía sobre la vida de su esposo Mónica. Mónica solo quería abrir la guía telefónica cuando el teléfono comenzó a vibrar y comenzaron a llegar mensajes. Ella estaba esperando. Un mensaje, un segundo, un tercer mensaje llegó a este teléfono. Finalmente, reinó el silencio. La mujer suspiró y abrió el primer mensaje. ¿Decidiste esconderte de mí? ¡Qué interesante! Mónica se dio cuenta de que se apresuró porque estaba tan nerviosa que no se dio cuenta de que estaba hablando consigo misma. Respirando profundamente, Mónica siguió leyendo. Lo consiguió desde los más recientes, y se movió a los anteriores. Mónica apartó el teléfono. Sabía que su esposo la había traicionado. Pero al leer esos mensajes ahora, quería lavarse las manos. Y también quería entender esta historia de una vez por todas. Después de esperar un minuto, marcó el número de teléfono. Respondieron casi de inmediato, una voz de mujer dijo. Finalmente. Mónica dijo. Usted me llamó. Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz, con mucho menos arrogancia, dijo. Sí, ¿dónde está Víctor? Víctor está en el hospital, me pidió que le llamara. ¿Llamarme a mí? La mujer al otro lado claramente se desconcertó. ¿Y para qué? Bueno, según entiendo, usted no me llamó solo por llamar. ¿Quiere decirme algo? Víctor no puede contarlo, por eso le llamo. Creo que no podemos hablar por teléfono. Déjeme ir a verla. Mónica sintió como la confianza volvía a ella con satisfacción. Siempre se sintió segura cuando tenía un adversario delante. Después de todo, Mónica era una buena abogada. La mujer al otro lado del teléfono estaba completamente desconcertada. Pero no puedo, tengo un niño. Diga la dirección, iré. Una hora después, Mónica estaba doblando en el patio de la casa. Sí, aquí no había casas ni calles elitistas. Todo era gris y sombrío. No se podría decir que era un mal lugar, simplemente Mónica estaba acostumbrada a algo diferente. Aquí está la casa, y aquí está la entrada. No hay estacionamiento en el patio, aunque casi no hay coches, no tiene dónde dejar el suyo. Ella se detuvo directamente en la acera y salió. Mire nada más. ¿Se puede estacionar allí? Había ancianas sentadas frente a la entrada que Mónica no había notado antes. Ahora empezarían a pedirle que moviera el coche. Mónica saludó como si siempre hubiera vivido allí y rápidamente entró, pasando junto a las abuelas un poco atónitas.
frente a la puerta, Mónica respiró hondo y luego presionó el timbre decididamente. La puerta fue abierta por una mujer joven de estatura baja, lucía cansada y desaliñada. Miró a Mónica con temor, luego abrió la puerta con decisión. «Pase». Mónica entró en un apartamento sin ninguna característica especial, como cientos de miles de otros, ni mejor ni peor que los demás. Mónica caminó hacia la sala donde un niño estaba de pie junto al sofá. Parecía tener unos 2 años. Estaba concentrado en sus bloques. El niño se volvió, miró a Mónica con los ojos de Víctor y le sonrió con su misma sonrisa. Mónica sintió como si le faltara el aire, mientras el niño se giraba de nuevo para seguir con lo suyo. La joven mujer estaba satisfecha con la reacción de Mónica. Hizo un gesto invitándola a la cocina. «Vamos a la cocina, será más cómodo para hablar». Mónica caminó en silencio hacia la cocina, se sentó en la silla ofrecida y miró interrogativamente a la dueña de casa. «Entonces, ¿qué quería contarme?» «Ya entendí que el niño es hijo de Víctor. Lamentablemente, Víctor está en el hospital. No se sabe si saldrá de allí o no». «¿En el hospital?» La mujer se sentó en la silla. «Así que es así. Bueno, entonces tendré que contarte todo. Tú eres su esposa, así que deberías decidir». Mónica sonrió irónicamente. «¿Estás segura de que quiero resolver los problemas de usted y Víctor?» La joven mujer la miró directamente. «No, no estoy segura. Pero en este caso, tengo mi propia solución». «Bien, tal vez debería abstenerme de intervenir. Después de todo, estos no son mis problemas. Aprecio que me hayas confiado este secreto. Pero, como entenderás, realmente no quiero conocer los detalles». La mujer encogió los hombros. «Tal vez parezca que soy un monstruo, pero no puedo irme sin intentar arreglar la vida de Rafael. Estoy escuchando». Mónica estaba lista para que esa chica le pidiera dinero. Personas como ella viven de lo que pueden sacarle a los demás. Pero lo que escuchó dejó a Mónica en completo shock. Estaba segura de que eso no sucedía en la vida real. Bueno, tal vez solo en las películas. Hace 3 años iba a casarme. Tenía un novio muy bueno y con muchas perspectivas. Después de la boda, teníamos planes de ir al extranjero. De hecho, nos apresuramos con la boda por eso mismo. Teníamos grandes planes, una misión de trabajo por 3 años. Tristán iba a ganar suficiente dinero durante ese tiempo para un apartamento, un coche. Y, por supuesto, al regresar, no sería solo otro empleado. Pero las cosas no salieron como esperábamos. A Tristán le dijeron que debíamos partir 2 meses antes y que solo podía llevarme si éramos legalmente esposos. Pensé que Tristán se negaría, que no iría sin mí. Pero él simplemente dijo que 3 años no eran tanto tiempo. Tuvimos una gran pelea y le dije que se fuera al diablo. Él se enojó y cerró la puerta de un portazo. Y yo decidí que ya no quería saber nada de él. Me maquillé, me vestí y salí a pasear. Me sentía muy herida. No tenía ganas de ir a un bar o a algún otro lugar ruidoso, así que fui al río. Ese día estaba Víctor. Supongo que tuviste una gran pelea con él. A decir verdad, no sé cuál fue la razón, a él no le gustaba hablar de ti. Hablamos y teníamos algo en común, estábamos solos en ese momento. La mujer sonrió. Quizás no debería estar defendiendo a Víctor, pero rápidamente me di cuenta de que aparte de ti, él no necesitaba a nadie más. Él estaba listo para romper nuestra relación, pero yo no lo dejaba. Yo sufría y Víctor me consolaba. Él me consoló durante 2 meses, luego me dijo que ya no podía seguir mintiéndote. Me sentí herida. Además, sabía que eras mucho mayor que yo. ¿Qué le faltaba a él? Yo le daba todo lo que tú no le dabas en casa, pero aún así me dejó. Pero no por mucho tiempo. 2 semanas después me di cuenta de que estaba embarazada. Por supuesto, llamé a Víctor de inmediato, él llegó en 10 minutos. Fue tan tierno, tan atento, pero aún así no se alejó de ti, sin importar cuánto insistiera.
Víctor venía a ver a Rafael con frecuencia, y yo seguía esperando. ¿Cómo odiaba a todos? Resultó que no solo Tristán me había traicionado, sino también Víctor. Y Víctor fue mucho más cruel. Empecé a amenazarlo abiertamente con contar todo lo tuyo. Me complacía burlarme de él, pero fue inútil. Y luego me llamó Tristán. Lloraba, decía que me amaba. Que en 3 años no pudo olvidarme. Yo también lloré. Hablamos todas las noches. Tristán me suplicaba que dejara todo y fuera con él. Tuve que contarle sobre Rafael. Tristán no me llamó durante 3 días. Pensé que ahí terminaba todo. Por supuesto, culpé a Víctor por todo y me desquitaba con él como podía. Ofelia, así estaba registrado el nombre de esa mujer en el teléfono de mi marido, me dejó sin aliento y luego continuó. Tristán llamó hace algunos días. Dijo que podía llevarme con él, pero sin el niño. Aún tenemos que tener nuestros propios hijos, que planearemos juntos. Dijo que el niño estaría bien con su padre biológico. ¿Sabes? Acepté. Solo dejé a Rafael porque estaba segura de que Víctor se casaría conmigo. Tú no le diste un hijo, y para un hombre, especialmente cuando tiene 40 años o más, eso es muy importante. No sé por qué él no lo aceptó. Todavía no puedo entenderlo. Mónica estaba en una especie de estupor. No se equivocaba en absoluto sobre esta mujer, era realmente muy cínica. Cínica y calculadora. Ofelia se sirvió un vaso de agua y lo bebió. Hace 3 días llamé a Víctor. Le dije que quería irme con Tristán. Que tenía poco tiempo y le pedí que se llevara a nuestro hijo. ¿Y sabes qué pasó? Casi me llamó con palabras muy feas. Dijo que soy una mala madre. Que en realidad no soy madre. ¿Y él? Él, según parece, es el padre, aunque no viva con su hijo. Así que él quiere ser feliz cerca de su amada sin que el niño sea un obstáculo, pero ¿yo no puedo querer lo mismo? Pero eso no es justo. Ofelia miró a Mónica con una expresión interrogativa. Mónica guardó silencio. Teóricamente, Ofelia tenía algo de razón, pero ¿cómo puede una madre abandonar a su hijo? El instinto materno es mucho más fuerte que el paterno. Sin esperar respuesta, Ofelia continuó hablando. Pero Víctor me falló esta vez también. O mejor dicho, se escondió de los problemas, acabó en el hospital. ¿Y ahora qué debo hacer? Me voy en 3 días. Ya está decidido, no cancelaré ni postergaré nada. Víctor está en el hospital, mi única opción es dejar a Rafael en un orfanato. A Mónica se le oscurecieron los ojos. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres dejar al niño en un orfanato? ¿A tu propio hijo? Ofelia bufó. Oh, no apelen a mi conciencia. Dime, ¿por qué debería enterrarme a mí misma por el niño? Papá vive una vida feliz, ¿no? ¿En qué soy peor que él? Mónica se puso de pie. He escuchado lo que tienes que decir. Si puedo, transmitiré todo a Víctor. Aunque, si entendí correctamente, él ya lo sabe todo, ¿verdad? Ofelia la siguió agarrándola del brazo. Llévate a Rafael contigo. Tienes suficiente dinero para criarlo. No tienes hijos y él es el hijo de tu marido. ¿De verdad vas a permitir que Rafael viva en un orfanato? Mónica no encontró de inmediato qué responder. Finalmente, habló, eligiendo cuidadosamente las palabras. Tienes razón al notar que es mi esposo. Mi esposo y el tuyo. Es mi esposo en la medida en que es tuyo. En esta situación, soy la última persona a la que podrías haber recurrido. Son tus problemas, por favor, resuélvelos tú misma. Pero me voy pronto. Mónica se liberó de su agarre. Podría decir ahora mismo que no eres madre. Pero eso ya es obvio. Mónica se dirigió hacia la puerta, pero Ofelia salió corriendo al rellano. ¿Dónde está Víctor en el hospital? Necesito hablar con él.
Mónica negó con la cabeza. Está en un estado muy grave y tus conversaciones podrían llevarlo a la tumba. ¿Pero qué debo hacer entonces? Tristán me está esperando. Mónica sonrió irónicamente. No puedo ayudarte en nada. ¿Entiendes? Soy una extraña en esta situación, y tú eres la parte perjudicada. Fuiste tú quien durmió con mi esposo. Lógicamente, debería estar arrancándote el pelo. Ofelia retrocedió. ¿Es así? Bueno, maldita sea contigo. Hay otros niños viviendo en un orfanato. Golpeó la puerta con fuerza y Mónica bajó las escaleras. No había ninguna satisfacción en la conversación para ella. Se sentía como si hubiera perdido un caso en el tribunal. Ella llegó al coche, se sentó. Por un tiempo, simplemente se quedó allí, y luego comenzó a llorar. Lloró como no lo había hecho en mucho tiempo. Por primera vez en su vida, no entendía en absoluto qué hacer ni cómo seguir adelante. Su esposo estaba en el hospital. Decirle que quiere divorciarse de él sería como matarlo con sus propias manos. La duración del periodo de recuperación aún era incierta. De hecho, no estaba claro si habría algún periodo de recuperación, ya que los médicos no hacían ningún pronóstico concreto. ¿No divorciarse? Bueno, también era una opción. Pero, ¿cómo podrían vivir sabiendo que Víctor tiene un hijo en un orfanato? Y en general, ¿cómo podían ocultarlo durante tanto tiempo? ¿Dinero? El dinero no era importante, pero aún así, era desagradable que intentara comprar el silencio de su amante con dinero compartido. ¿O el silencio de su hijo? Sin llegar a ninguna conclusión, Mónica encendió el coche, secó sus lágrimas rápidamente, se retocó el maquillaje y se dirigió al hospital. Solo echaría un vistazo a cómo se sentía Víctor allí y luego iría directamente al trabajo. Víctor estaba mejor. Él mismo lo sentía, confirmado por las sonrisas del doctor. La señora Ortega estaba fregando el suelo con un trapo y reflexionaba en voz baja consigo misma. Los hombres son como niños. Muéstrales algo bonito, dales algo sabroso, y están contentos. Pero si les quitas algo, el niño llora, y el hombre adulto se muere. Víctor sonrió suavemente. ¿Sabes, la señora Ortega? Podría ser una filósofa bastante buena. ¿Qué dices? ¿Quiénes vienen más aquí, mujeres o hombres? La mujer mayor apoyó la escoba y lo miró. Bueno, es obvio. Claro que los hombres. ¿Entonces resulta que sufren mucho más? La señora Ortega lo miró con incredulidad por un momento y luego se rió. Oh no, no se trata de eso en absoluto. ¿Entonces de qué se trata? ¿Quieres decir que los hombres son más débiles? No, la mujer se acercó más. Los hombres tienen más ataques al corazón simplemente porque son irresponsables. Bueno, tal vez no cuidan su salud, trabajan hasta la extenuación. La señora Ortega volvió a reír. No, no era eso en absoluto. Víctor la miró sorprendido. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, mira. Los hombres, ¿qué son? Hacen sus cosas y eso es todo, luego terminan en el hospital con un ataque al corazón. No piensan en nadie. Esperan que mientras estén tirados allí, las mujeres o alguien más manejen todo. Pero una mujer, antes de tirarse con un ataque al corazón, tiene que pensar, ¿quién llevará al niño a la escuela por la mañana, alimentará al esposo con desayunos y cenas, irá a las reuniones de padres, pagará las facturas? Mientras ella se está preparando para ir al hospital, tiene tantas cosas por hacer que ni siquiera tiene tiempo de prestar atención a su corazón. Y luego, aquí, el hombre se aleja de los problemas y ahora también hay que cuidarlo a él. Así que resulta que los hombres, en su esencia, son niños. Pero astutos. Víctor escuchaba el discurso de la limpiadora, entendiendo que lo estaba juzgando de manera bastante simple, pero de alguna manera la esencia era correcta. Aquí estaba él, acostado aquí, sin que nadie lo molestara para no preocuparlo. Y Mónica. Estaba seguro de que ella lo escucharía y luego iría a hablar con Ofelia.
Lamentaba 1000 veces haberse involucrado con Ofelia en primer lugar. Pero ahora tenía que desenredar este lío. Sonrió involuntariamente. Casi 3 años y él no había podido resolver nada de esto por sí mismo, ¿y ahora tendría que ser Mónica quien lo hiciera? Así que resulta que la señora Ortega tenía razón, muy en lo cierto. Lo dices como si toda tu vida hubieras estudiado psicología masculina, señora Ortega. La mujer volvió a fregar el suelo. ¿Y para qué necesito estudiar la psicología masculina? Todo está claro a simple vista. Sí, he tenido muchos maridos, hay mucho que ver. Víctor sonrió. ¿Y qué? ¿Has tenido muchos maridos? La señora Ortega enderezó la espalda de nuevo. Bueno, oficialmente 5 y otros 2 no oficiales. Víctor incluso se sorprendió. ¿Cuántos? No, y esos habrían sido oficiales, pero en la sala de matrimonios ya estaban echando ojos sobre mí. Víctor hizo un esfuerzo para no reírse. Bueno, ¿y por qué no te quedaste con uno solo? Oh, eso es exagerado. Ella volvió a pasar la fregona por el suelo y continuó hablando. No pienses que lo hice a propósito. Simplemente no cumplieron mis expectativas. Cada vez me casé por amor para toda la vida. Por ejemplo, el primero. Solo vivimos juntos 2 años cuando lo atrapé con otra mujer y le dio la novedad. Ay, cómo recuerdo eso. Se arrastraba a mis pies. Decía que ahora sabía con certeza que yo era mejor. ¿Y yo qué? ¿Un caballo de carreras para compararme así? Lo eché y me divorcié. Mi madre aún estaba viva entonces. Lloró mucho. Decía que era una vergüenza, que debíamos haber mantenido la familia. Pero yo entiendo que si un hombre engaña, ya no es un hombre. Es decir, no es un marido, y no es familia. Víctor dejó de sonreír. Era todo muy simple, pero completamente cierto, sin peros ni rodeos. La segunda vez me casé. Ese hombre duró más, 4 años completos. Pero también lo atrapé con las manos en la masa. Mi madre volvió a llorar y no podía entender qué había de mal en mí. Luego apareció el tercero. Este me amaba, me llevaba en brazos, me traía café a la cama y todo eso. Pero no quería trabajar, tonto. Siempre estaba buscando algo más. Bueno, lo soporté y lo mandé a volar para que no molestara mientras buscaba su lugar bajo el sol. Víctor ya no podía contener la risa. No supo qué sucedió con los otros esposos de la señora Ortega y le entró un médico en la habitación. Señora Ortega, ¿está fregando el suelo o está mareando a los enfermos con sus historias? La mujer respondió. Ambas cosas. Y se retiró de la habitación de inmediato. El doctor se acercó a Víctor. Bueno, creo que podemos trasladarlo a una habitación regular. Mónica no fue a ver a su esposo. Simplemente no sabía qué decirle ni cómo mirarlo. Había interrogado al doctor detalladamente sobre el estado de Víctor y se preparaba para irse. ¿No quieres visitarlo? Tu esposo ya está en una habitación común. Mónica trató de sonreír. Más tarde. Ahora no veo sentido en apresurarme por un minuto. El doctor la miró con desconcierto. No entiendo a estas mujeres. Cuando trajeron a su esposo, estaba tan preocupada que tuve que ayudarla, y ahora ni siquiera quiere entrar. Mónica se fue a un lugar donde siempre la ayudaban a entender no solo la situación, sino también a sí misma. Su padre no estaba en casa, pero en la cocina, junto a Nina Borges, estaba Beatriz. Oh, mira quién ha venido. Hola, Mónica Armas. Beatriz la miró con enojo. Mónica se sentó cansada. Beatriz, ¿por qué te estás poniendo histérica? Siempre te di dinero. Pero todo tiene un límite, y también la paciencia. ¿Cuánto me has devuelto? Está bien, está claro. Mamá, me iré. Beatriz salió corriendo del apartamento. Nina Borges sacudió la cabeza. No, en serio, fue un error que le dieras dinero en absoluto. Nosotros también nos equivocamos.
La malcriamos completamente. Que comience a vivir por su cuenta. Corrió aquí, o le tenemos que dar dinero, o Gustavo dijo que tendrían que separarse. Mónica miró sorprendida a Nina Borges. Mamá, ¿cómo es posible? ¿Qué les pasa a los hombres? Bueno, Gustavo siempre ha amado vivir de gorra, no me sorprende nada. Mejor dime, ¿cómo está Víctor? Mónica se sentó. Lo trasladaron a una habitación normal. ¿Hablaste con él? No, no pude. Mamá, Víctor tiene un hijo. Nina Borges se dejó caer lentamente en una silla. ¿Qué, perdón? Tiene un hijo, se llama Rafael. Tiene 2 años y su madre está pensando en enviarlo a un hogar de niños porque no lo quiere nadie. Mónica contó todo eso y se sintió aliviada. Tan aliviada que suspiró ruidosamente. Nina Borges guardó silencio, aparentemente digiriendo lo que Mónica le había dicho. ¿A un hogar de niños? ¿El niño será huérfano con sus padres vivos? Mónica la miró. No entiendo hacia dónde vas con esto. No, Mónica, solo estoy reflexionando. ¿Y quién es ella? Mónica encogió los hombros. No sé, alguna mujer. Se conocieron en el paseo marítimo. Nos peleamos con Víctor, ella se peleó con su novio. En resumen, se encontraron 2 soledades. Escucharon cómo se abría la puerta de entrada, papá había vuelto. Mónica miró asustada a Nina Borges, pero ésta dijo firmemente. Papá necesita saber esto, no son solo nimiedades. Mónica suspiró. Claro, Nina Borges tenía razón. El padre miró cuidadosamente a las mujeres. ¿Pasó algo? Tienen unas expresiones faciales extrañas. ¿Algo con Víctor? Mónica negó con la cabeza. No, está bien con Víctor, está mejorando. Entonces, ¿qué pasa? Nina Borges le sirvió té, Mónica respiró hondo. Víctor tiene un hijo. Vio cómo se blanqueaban las articulaciones de los dedos del padre. Mónica incluso tuvo miedo de que aplastara la taza. Cuéntame. Mónica le contó todo, se esforzó por no perder ningún detalle. Su padre no la interrumpió. Cuando Mónica terminó, su padre guardó silencio durante mucho tiempo, luego habló. En estos asuntos no debería haber consejeros. Ni siquiera podemos aconsejarte. Solo tú puedes decidir qué hacer y cómo proceder. ¿Le perdonarás a Víctor lo que haga con ese niño? Papá. No. Aquí solo tú debes tomar la decisión. No debería haber consejeros. Ayer habría dicho que lo dejaras. Hoy, resulta, su culpa es aún mayor. Pero callaré. Necesitas decidir tú misma, y nosotros aceptaremos cualquier decisión que tomes. Víctor fue dado de alta del hospital 2 semanas después. Mónica, que había estado preparándose para la conversación durante mucho tiempo, dijo. Víctor, quiero separar el apartamento. Mónica. Víctor, somos adultos, ambos entendemos lo que ha pasado. Ya no puedo confiar en ti, lo siento. Aunque no tengo por qué disculparme. Viviré con mis padres por ahora, y por favor, encárgate de la separación. A Mónica no le resultó fácil tomar esta decisión de inmediato. Pensó mucho, pensar era difícil. La mujer fue varias veces a ver a Ofelia, aunque después de cada encuentro su estado de ánimo solo empeoraba. Víctor solo preguntó una vez si había hablado con Ofelia. Después de recibir una respuesta satisfactoria y ninguna otra palabra, él pareció desanimarse y no volvió al tema. Separaron el apartamento rápidamente. Él le entregó a Mónica el más grande y se mudó a un estudio. No es nada, él ganará dinero, lo tendrá todo. Aunque, ¿para qué necesita un apartamento si no está la terca e inestable Mónica con la que una vez se encontró? Unos 3 meses después de la división de bienes, finalmente se armó de valor para ir a ver a Ofelia. Víctor entendía perfectamente que su enfermedad había arruinado todos sus planes. Ella mencionaba a Tristán. Él la entendía,
pero no había tenido tiempo de pensar en nada. ¿Y qué más daba? Ahora vivía solo. Tal vez podría hacerse cargo de su hijo, contratar a una niñera. Bueno, si no era demasiado tarde, si Tristán todavía esperaba a Ofelia. Víctor se armó de valor y fue a ver a Ofelia. Frente a la casa, se detuvo un momento, luego inhaló profundamente y se dirigió hacia el apartamento correcto. Llamó varias veces al timbre. Finalmente, la puerta se abrió. En el umbral estaba un anciano somnoliento. ¿Por qué sigues timbrando como si estuvieras enfermo? ¿Por qué?, te preguntó. Después del turno de noche no me dejan dormir. ¿Qué quieres? Víctor se desconcertó por un momento y luego preguntó. ¿Puedo hablar con Ofelia? El hombre lo miró de manera extraña. ¿Estás bromeando de verdad? ¿Me despiertas después de mi turno de noche para preguntar por alguna Ofelia? Víctor comenzó a enojarse. No, alguna Ofelia, la dueña de este apartamento. Soy el propietario de este apartamento. ¿Entendido? Lo compré hace medio año y vivo aquí con mi esposa y mi hijo. Víctor se quedó paralizado. ¿Cómo lo compró? El propietario, viendo el estado de Víctor, se suavizó un poco. Quizás Ofelia era la dueña anterior. Mi esposa manejó todo el papeleo, ni siquiera recuerdo el nombre de la anterior propietaria del apartamento. Sí, la dueña. ¿No recuerda dónde se mudó? ¿Quizás su esposa lo sabe? Oh, no, ella no lo sabe. Ella solo decía que todos se iban al extranjero en busca de una vida mejor. Ahí viene ella, pregúntele usted mismo. Víctor se volvió. Subía las escaleras una mujer que los miraba con sorpresa. Hola. ¿Vienes a vernos? El propietario hizo un gesto con la mano. Elena, está buscando a una tal Ofelia. Ese también era el nombre de la mujer a la que le compramos el apartamento, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y por qué la estás buscando? Se fue al extranjero en busca de una vida mejor. ¿Y el niño? ¿El niño también se fue con ella? No había ningún niño, ella estaba sola. ¿O estoy mal informado? Víctor salió a la calle. No entendía nada, ¿cómo que no había un niño? En general, había dejado de entender cualquier cosa. Y ni siquiera sabía mucho sobre ella, ni amigas, ni familiares. Había tratado de evitar a todos por completo. Víctor, confundido, se sentó en el coche, ¿y ahora qué? ¿Cómo encontrar a Rafael? ¿Y si Ofelia había cumplido sus amenazas y realmente había llevado al niño a un hogar de niños? Víctor golpeó el volante con el puño. No, ella no podía hacer eso. Oh sí. Condujo por el parque. El tráfico era denso y la velocidad era baja. Y entonces vio que Mónica entraba al parque. Su corazón se apretó dolorosamente. Después de su divorcio, Víctor había intentado varias veces hablar con ella. Al principio ella simplemente decía que no había nada de qué hablar. Y luego simplemente ignoraba sus llamadas. La última vez que la llamó por teléfono fue hace aproximadamente un mes, pero le dijeron que el abonado no estaba disponible. Víctor salió de la carretera, estacionó el coche cometiendo todas las infracciones posibles. Corrió hacia el interior del parque. ¿A dónde había ido ella? Víctor estaba seguro de que necesitaba hablar con Mónica. Explicarle todo, decirle cuánto la amaba. Víctor entendía que buscarla a través de sus padres no serviría de nada. Bueno, si su padre simplemente lo mandaba a paseo. Eso en el mejor de los casos, y en el peor podría incluso comenzar a pelear con él. Claro, Víctor no pelearía con él, ni siquiera quería causarles problemas con su presencia. Víctor corrió casi hasta el final del parque, pero no encontró a Mónica por ningún lado. No podía haberla pasado por alto. Era un día laborable y había poca gente. Víctor se detuvo y miró a su alrededor. De repente, escuchó risas, era la risa de Mónica. No podía estar equivocado.
Víctor se dirigió hacia la voz. Su corazón latía furiosamente. Tan fuerte que comenzó a doler. Su risa se acercaba. Apartó algunos arbustos que separaban las zonas del parque. Mónica tenía un balón en las manos y junto a ella era Rafael. Víctor retrocedió, sintiendo un apretón en el pecho. No entendía nada. El dolor se intensificaba y Víctor sacó las pastillas de su bolsillo. Víctor tuvo que sentarse en un banco durante unos 5 minutos, esperando a que el dolor disminuyera. No había usado estas pastillas desde que salió del hospital. El médico le dijo que las tomara solo cuando estuviera realmente mal, y nunca las había necesitado. Finalmente, pudo levantarse del banco, apartó los arbustos y avanzó. Mónica. Ella se giró bruscamente, luego suspiró y se acercó a él. Víctor, hola, dijo con preocupación mirándolo. Estás muy pálido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Oh, estoy genial. Simplemente fantástico. Ofelia desapareció en algún lugar sin decir dónde está mi hijo. Lo estuve buscando. Tú no quieres hablar, como si hubiera cometido el crimen del siglo. Y no soy el único así. Miles de hombres engañan y no les pasa nada, luego viven con eso. Y tú, cambiaste tu número de teléfono. No te preocupaste de perder todos tus clientes solo para no escucharme. Mónica guardó silencio mientras él hablaba con ardor. Ella se apartó, observando a Rafael, y simplemente guardó silencio. El silencio de Mónica irritaba profundamente a Víctor, por lo menos podría decir algo. ¿De dónde sacaste a Rafael? ¿De dónde? No es tu hijo. Dudo que hayas sido tan amiga de Ofelia como para que ella te dejara a su hijo. Mónica se volvió hacia él. ¿Ya terminaste? Ahora escúchame. Tu discurso estuvo lleno de indignación, una indignación justificada desde tu punto de vista. No te contaré que mentiste a tu esposa, que abandonaste a tu hijo, ya sabes todo eso. Te diré otra cosa. En los 6 meses que no nos hemos visto, no hiciste ningún intento de buscar a tu hijo. Pero si realmente quisieras, habrías averiguado fácilmente todo. Pero no, solo caminabas solo con tu resentimiento. ¿Dices que cambié mi número de teléfono? No, Víctor, no lo cambié. Simplemente estuve de vacaciones con Rafael, donde no había señal. Pero fue solo una vez. No estuve disponible durante 3 días, pero después de eso he estado disponible por más de un mes. ¿No crees que entre el Víctor que solía conocer y el que eres ahora hay una gran diferencia? Ahora solo te interesa una cosa en el mundo. Víctor sonrió irónicamente. ¿Y qué sería eso? Mónica se volvió hacia él. Eres tú mismo. Solo tú te interesas. Mónica, eso no es cierto. Es verdad, Víctor. Y lo sabes. Ahora que nos has encontrado a mí y a tu hijo juntos, ¿estás contento? ¿Te sorprendió? No. Simplemente comenzaste a expresar tus quejas y resentimientos. Cuanto más hablaba Mónica, más baja inclinaba la cabeza Víctor. Nunca había considerado las cosas desde ese punto de vista. Y según las palabras de Mónica, ni Ofelia era un monstruo, ni Mónica había sido incapaz de perdonarle algo tan insignificante. Pero todo indicaba que él era el único culpable. Pero, Mónica. Lo siento, Víctor, es hora de que nos vayamos. Y sí, Rafael es un chico maravilloso. A veces olvido que no es mi hijo. Espero que nunca se dé cuenta de eso. Caminaban por el sendero. Rafael le contaba algo a Mónica, entendía una palabra de cada 4. Pero Mónica parecía entenderlo perfectamente. Ella respondía algo, y Rafael se reía. Víctor se sentía tan solo, como si hubiera quedado completamente solo en este planeta. Por la noche, cuando Rafael se durmió, también lo hizo Mónica. Estuvo acostada un rato, luego sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando vio a Víctor hoy, tan pálido, tan patético, la mujer pensó que no podría soportarlo. Lo había extrañado tanto,
Tenía tantas ganas de verlo. Pero luego él empezó a hablar y todo el encanto del momento desapareció. ¿Y si había sido demasiado dura con él? Después de todo, él también había sufrido. Mónica no pudo conciliar el sueño por mucho tiempo. Al día siguiente era fin de semana. No tenía que ir al jardín de infantes, ni al trabajo, así que durmió todo el tiempo. Se despertó con alguien resoplando a su lado. Abrió los ojos y sonrió. Rafael estaba sentado a su lado, mirándola con reproche. Rafael era un poco diferente a los otros niños que conocía, le encantaba desayunar por las mañanas. Mientras otros niños trataban de evitar el desayuno con verdades y mentiras, Rafael disfrutaba comiendo cereales o huevos revueltos, e incluso pedía más. ¿Tienes hambre? Rafael asintió. Está bien, ya me levanto. Vamos a desayunar. Rafael corrió a la cocina y ella detrás de él. Se rieron y ni siquiera escucharon de inmediato cuando llamaron a la puerta. ¿Quién nos llama? Seguro que es abuela o abuelo. Al escuchar sobre la abuela y el abuelo, Rafael corrió hacia la puerta. Y realmente eran ellos. ¿Qué hacen aquí? ¿Siguen durmiendo? ¿Tiene hambre Rafael? Rafael se instaló en los brazos del señor Peña y sonrió feliz. Nina Borges sacó frascos de la despensa, mientras Mónica la observaba con una sonrisa. Ya casi 6 meses, tanto tiempo como Rafael ha vivido con ella, las mañanas de fin de semana comenzaron igual. Vinieron y comenzaron a alimentar a todos. Media hora después, ya estaban sentados a la mesa. Mónica y Nina Borges bebían té, y José y Rafael comían croquetas. «Mamá, ¿croquetas para el desayuno?» Mónica se rió, y Nina Borges dijo en serio. «Bueno, son hombres. Que coman carne, no solo papilla para niños». Llamaron a la puerta nuevamente. Papá miró a Mónica. ¿Estás esperando a alguien? Ella dijo. No, pero creo que sé quién podría ser. El señor Peña se levantó. Supongo que nuestro ex yerno puede estar allí. Sí, nos encontramos ayer en el parque. Bueno, ahora. Después de mirar sorprendido a Nina, el señor Peña rápidamente se sentó en su lugar. Bueno. Nina abrió la puerta. En el umbral estaba Víctor. Sus manos estaban ocupadas con cajas, bolsas. Estaba desconcertado. Nina Borges, hola. Hola, Víctor. ¿Puedo entrar? Puedes, por supuesto, pero, ¿para qué? Nina Borges, estaba equivocado. Estaba equivocado en todo. Quiero arreglar todo. Bueno, al menos intentarlo. Quiero estar cerca de Mónica, cerca de Rafael. Sé que ya no confían en mí, pero les prometo que les demostraré que he cambiado. Nina Borges lo observó por un momento, luego se apartó para dejarle paso en el vestíbulo. Pasa, Víctor. No sé qué te responderá Mónica, pero inténtalo. Mónica recibió la llegada de Víctor con calma, mientras el señor Peña fruncía el ceño, pero guardó silencio también. La conversación fue muy tensa, pero todos se mantuvieron serenos. Para aligerar un poco el ambiente, Nina Borges dijo: tomemos al menos una taza de té. Mamá, y a mí también ponme una taza. Todos se giraron hacia la puerta. En el umbral estaba Beatriz. No llevaba maquillaje, parecía mucho más joven y no tan arrogante como de costumbre. ¿Por qué tienen las puertas abiertas de par en par? Mónica, perdóname. Y ustedes también, papá, mamá. Mónica corrió a abrazar a su hermana. ¿Qué ha pasado? Gustavo me dejó, y decidí que buscaré trabajo e intentaré vivir como ustedes me dijeron. Solo que no sé dónde me aceptarán. No tengo experiencia en absoluto. Víctor tosió, y Beatriz solo ahora lo notó. Sus ojos se abrieron enormemente. ¿Víctor? Sí, Beatriz, soy yo. Hola. Escucha, mi amigo justo necesita un especialista de tu perfil. Su empresa es joven,
los salarios no son tan altos como te gustaría, pero para empezar creo que te vendría bien. Han pasado 4 años. Mamá, mami. Mira qué guapo soy. Rafael estaba frente al espejo, muy satisfecho. Hoy era 1 de septiembre, y era su primer día en la escuela. Claro, Rafael, eres el más guapo. Víctor apareció en la habitación. Bueno, ¿están listos? Rafael corrió hacia él. Papá, ¿compraste flores? Víctor sacó flores de detrás de su espalda como un mago. Aquí están, creo que a tu maestra le gustarán mucho. Le gustarán, le gustarán. Rafael saltó por la habitación con el ramo de flores. Víctor sacó otro ramo de flores. Y esto es para nuestra mamá. Mónica sonrió, se levantó con dificultad. Después de casi 9 meses de embarazo y a su edad. Gracias, cariño. Víctor siempre la consentía. Hacía todo lo posible para que Mónica se sintiera la más feliz. Y ella, al principio con cautela, y luego con más entrega, lo sentía. En el evento dedicado al primer día de escuela, Rafael los buscaba constantemente con la mirada y les saludaba con la mano. Junto a Mónica y Víctor estaba toda su familia. Beatriz iba a casarse con el amigo de Víctor y era muy feliz. Nina Borges, como de costumbre, lloraba, y el señor Peña la consolaba. Cuando terminó el evento, todos se reunieron alrededor del coche. El señor Peña dijo en voz alta: sugiero celebrar este evento importante en una cafetería. Todos estuvieron de acuerdo y se animaron, excepto Mónica, que sonrió débilmente. Estoy de acuerdo, pero tendrán que divertirse sin nosotros, Víctor y yo. Nina Borges la miró y dijo: bueno, entonces yo me quedo contigo. Víctor no entendía nada. ¿Y por qué no vamos a la cafetería? Mónica le sonrió y luego hizo una mueca. Víctor, porque estoy dando a luz. Víctor palideció. ¿Cómo que estás dando a luz? Bueno, así es. ¿Cómo crees que las mujeres dan a luz? Si no nos apuramos, tú mismo estarás atendiendo el parto. Víctor corrió a encender el coche, luego salió corriendo para ayudar a Mónica, se golpeó la puerta dolorosamente. Y cuando Mónica apretó los labios una vez más, estuvo a punto de llorar. Beatriz empujó a Víctor hacia un lado. Bien, siéntate, yerno, junto a tu esposa. En este estado, seguro que los llevarás a algún lugar que no es el correcto. Yo misma manejaré. Víctor obedeció y se sentó en el asiento trasero, Nina Borges junto a Beatriz. Cuando solo quedaron Rafael y el señor Peña en la escuela, el niño preguntó: abuelo, ¿todo estará bien con mamá? Claro que sí. Ahora vamos a comer helado en la cafetería contigo y luego iremos a ver a mamá. Y quién sabe, tal vez para entonces ya haya nacido tu hermanita. 2 horas después, toda su familia se había reunido en el patio de la maternidad. Víctor iba de un lado a otro y no lograba calmarse ni un poco. No tenía ni idea de lo difícil y aterrador que sería esto. Llegó su amigo, quien ahora abrazaba a Beatriz y observaba a Víctor con un interés extraño. La puerta se abrió. El doctor que estaba atendiendo a Mónica, y que les regañó por traerla tan tarde, sonrió. Bueno, ¿cómo está nuestro papá nervioso? Víctor corrió hacia él. Tranquilo, papi. Tenemos una niña. Hermosa y saludable. Se abrazaron, lloraron. Y solo ahora entendieron lo que realmente significa tener una familia sólida, donde todos se aman mutuamente. Beatriz de repente aplaudió, todos la miraron. Bueno, ya que estamos celebrando, corten el último pepino. Queridos familiares, querido futuro esposo, quiero informarles para que no se relajen. En 5 meses tendrán otro nieto o nieta. En la maternidad recordaron por mucho tiempo a esta familia peculiar. Gritaban tan fuerte bajo las ventanas de la maternidad como si no se hubieran visto en 100 años. Sí, se abrazaban de la misma manera. Algunos envidiaban, otros miraban con desdén.
pero todos entendieron que tenían ante ellos una familia verdadera y sólida, digna de envidia.